¿Quién es el que vive, amada iglesia? Dele fuerte su aplauso de alabanza al Señor en esta noche. Amén. Si podemos decir aleluya. Si podemos decir gloria a Dios. Saluda a su hermano, amén. Dele la bienvenida a la casa del Señor. ¿Cuánto hemos venido dispuestos de aprender algo de parte del Señor en esta noche? Amén. Pocos son los que hemos venido dispuestos a aprender algo de parte de Dios. Yo le invito en esta preciosa noche, amada iglesia del Señor, que usted se ubique conmigo en la Sagrada Escritura, el libro de Job, capítulo 42, del verso 1 al 6. Amén. Le repito, el libro de Job, capítulo 42, del verso 1 al 6. Bendito sea la gloria del Señor. Vamos a lecturar la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del potente Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor de esta manera. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Soberano Dios que estás en gloria, Padre, gracias te damos en esta hermosa noche, Padre. Una noche en la cual, Padre, te ha placido reunir a tu iglesia, a tu amada novia, Señor amado, a tu pueblo, a tus redimidos, Señor. Gracias, Padre, porque por ti es que estamos en pie de lucha todavía, Señor. Gracias por este momento en el cual, Padre, su palabra, su consejo, Padre, va a correr, Señor amado, en esta casa y va a ministrar nuestras vidas, va a hablarnos, Padre, va a aconsejarnos, va a sanarnos, va a libertarnos, va a hacer lo que tenga que hacer su poderosa palabra, Señor. Padre, yo bato y reprendo todo lo que no es tuyo en esta hora, Padre. Ato al diablo, al hombre fuerte, potestades, todo bloqueo, todo espíritu contrario, todo lo que es, Padre, en contra de tu palabra, lo que se opone al conocimiento de tu verdad, lo ato, lo encadeno, lo expulso fuera de estas cuatro paredes a los abismos, por el poder de tu palabra, Señor. También desatamos bajo la autoridad de Cristo una liberación total sobre estas cuatro paredes, Padre, que mientras tu palabra corre y es predicada, Señor, tú puedas ministrar, tú puedas, Padre, dar fuerzas nuevas, Padre, tú puedas ungir, tú puedas, Padre, renovarnos, tú puedas, Padre, aclararnos toda duda, Padre, todo aquel que vino, Señor, que pueda experimentar, Padre, un cambio en esta noche, que no ha venido por gusto, que no ha venido a perder el tiempo, que no ha venido, Señor amado, a un culto más, sino que ha venido, Padre, a tener cita contigo, como tu palabra lo demanda de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos creyendo que así será hecho mientras tu palabra corre de principio a fin. Toda gloria, honra es tuya, Padre, Hijo y bendito y poderoso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Denle una fuerte ofrenda de alabanza al Dios de los cielos. Fuerte hacia está el Señor, a su nombre. Tome asiento, iglesia de Jesucristo. Bendito sea la gloria de Jehová. Dígale a su hermano que tiene al lado de esta manera: metamorfosis divina. Amén. Ese es el tema de esta noche, metamorfosis divina. Aleluya. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado lo que significa esta palabra metamorfosis. Lo hemos escuchado en Discovery Channel, en National Geographic, en Ciencias Naturales, en el concepto y en el entendimiento de la gente de ciencia que utilizan esta palabra. Mientras yo meditaba, iglesia del Señor, en esta porción de las Escrituras, le decía: Señor, concédeme un maná, concédeme un alimento para mi vida y para compartirlo con tu amada iglesia. El Espíritu Santo ya me había ministrado este tema, pero lo tenía en stand-by, como se dice, y el Espíritu Santo me permitió tomarlo en esta hora para compartirlo en esta noche de predicación. Y comencé a meditar la historia de este hombre llamado Job. Job capítulo 1, iglesia de Cristo, mucho hemos leído. Dice la Biblia que Jehová mismo habla referente o da testimonio. No habla un ser humano de la tierra de Uz, de esa región. Era este hombre llamado Job.
¿quién da testimonio de este hombre llamado Job? El mismo Señor Jehová. ¿Y a quién le da testimonio según Job capítulo 1? Al mismo diablo. Entonces, mientras yo meditaba en el capítulo 1, me fui al capítulo 1 para poder aceptar lo que dice el capítulo 42, con el propósito de entender que este hombre llamado Job, Jehová dice que este hombre llamado Job era varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren las características que Jehová el Señor tenía, que Él honra a quienes le honran. Amén. Entonces, pero en el verso 42, Iglesia de Cristo, es prácticamente la culminación de la metamorfosis de este hombre. En el capítulo 1, si usted ha leído con detenimiento todo el libro de Job, es un libro muy precioso. Todos son preciosos. Sino que en este libro de Job, a mí me impacta porque es la manera en que Dios se revela a este hombre llamado Job y le comienza a hablar. Si usted ve en el capítulo 1, Dios habla de Job. Y en ninguna parte, hasta en el capítulo 35, 40, 42, sale Jehová hablando en un torbellino, hablando a Job, teniendo comunión con este siervo. Quiere decir que tiene que venir un proceso, tiene que venir un pulimento, tiene que venir un quebrantamiento de ciertos pensamientos de nosotros, de ciertos razonamientos nuestros humanamente, para que te venga la visitación del cielo y usted y yo seamos transformados a la perfecta voluntad de Dios. A su nombre. Este hombre llamado Job, desde el capítulo 1, él no revela la Biblia la manera de manifestación que Dios tiene con él, hasta los capítulos más adelante, que cuando Dios le dice: a ver, enseña tus lomos, yo te preguntaré, tú me responderás. Comienza Dios a hablar directamente con este hombre. Quiere decir que a raíz del proceso de la prueba que le vino, prueba que vino de Dios, tenemos que entender que hay tratos que vienen de parte de Dios y hay consecuencias de nuestras malas acciones. Y a veces las confundimos. No, hermano, estoy pasando prueba y estamos en horrendos pecados. Ay, hermano, que estoy pasando un pulimento terrible, estoy en el desierto y Dios me va a sacar. Y tenemos que entender, si es que es desierto, Dios te va a dar maná, te va a dar agua y te va a mostrar el camino hacia Canaán. A su nombre. Pero si estamos por nuestra desobediencia en un desierto, por voluntad de nuestras acciones equivocadas, o si estamos siendo pulidos por nuestros propios errores, no podemos decir que es trato de Dios. Este hombre llamado Job, Dios quiso, en la grande soberanía de Dios, lo quiso meter en un molde para hacerle entender, como dice, aleluya, en el verso 5, las palabras que Job, desde el capítulo 1, recién en el capítulo 42, tuvieron que pasar 41 capítulos para que Job recién diga: de oídas te había oído. Quiere decir que Job, siendo varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no conocía bien a Dios. Se parece hoy en día a muchos creyentes que son buenos, son amables siervos de Dios, son generosos, son muy bondadosos, hombres y mujeres y siervos del Señor. Pero hay ciertas cosas que ellos no conocen al Dios de los cielos. Hay ciertas cosas que ellos les está velado el carácter de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que no conoce el corazón de Dios, que no conoce los pensamientos de Dios. A su nombre. Y Dios tiene que, y yo digo que es una manera necesaria que Dios tiene que transformarnos a nosotros, porque si no, no vamos a participar de todos los beneficios que conlleva el ser transformado y entrar en una metamorfosis. A su nombre. Mientras yo meditaba en el bus en la mañana, aleluya, yo creo que todos nosotros hemos tenido una metamorfosis. Medite usted, hágase memoria. Desde el momento que el Dios de los cielos permitió que haya una concepción, todos fuimos espermatozoides, vino el cigoto, vino el embrión y sucesivamente se fue dando el periodo de 9 meses y nació un hombre en la faz de la tierra. A su nombre. Vino un cambio, es como la larva del renacuajo y luego viene la ranita y luego se crece. En toda la obra de Dios hay una metamorfosis. Nosotros, incluso el libro de Isaías habla de Jacob y le dice: no temas, gusano de Jacob, porque eso era en el comienzo, cuando Jehová el Señor le dice a su siervo Israel
que primero se llamaba Jacob, le dice: no temas, gusano de Jacob. Se refiere a lo que él era originalmente, un espermatozoide. Él no tenía todavía forma, pero Dios en el vientre materno, el poder de Dios formó un hombre, formó un individuo, le entregó proyectos, propósitos, planes, ministerios, talentos, y le entregó una meta a su nombre. Y luego en los capítulos más adelante de Isaías dice: mi siervo Israel eres tú, yo te escogí. Entonces, siempre a lo largo de la historia de la palabra y en la naturaleza vemos una metamorfosis, un cambio en la obra de Dios. Y mientras yo meditaba esta iglesia de Cristo, yo estoy bien seguro que Dios me dio esta palabra, porque me vino una facilidad para entender esto. Y Dios me dijo: acuérdate de lo que mi hijo predicó. ¿Qué predicó nuestro Señor Jesucristo? Cristo lanzó un mensaje de metamorfosis, de cambio. ¿Cuál fue su mensaje? Cristo dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, habemos muchos creyentes que no hemos arrepentido, pero no hemos entrado a esa llamada conversión o metamorfosis. Siempre el Dios de los cielos nos demanda arrepentirnos y a convertirnos. Estaremos en esa llamada conversión. Libro de los Hechos, capítulo 9, habla de la conversión de Saulo. Habla de muchos siervos de Dios que se convirtieron a Jehová de todo su corazón, a su nombre. Yo meditaba, iglesia del Señor, en la parte natural y vislumbraba, aleluya, el águila calva o cualquier águila. Yo le invito a usted en su momento que usted pueda en el internet averigüe cuánto es el tiempo de metamorfosis del águila calva. Más o menos se cree de 130 a 150 días que el águila calva sube a lo más encumbrado de una montaña, de una peña, donde no haya salida, donde ella esté encerrada, encajonada, porque ella se dio cuenta que su plumaje ya no brilla, que sus uñas, que sus garras, se doblan, que parecen gelatina, que su pico no tiene la misma fuerza, que su visión ya no es la misma visión aguda 20/20. Entonces ese animal tiene dos opciones, esa ave tiene dos opciones: morirse o subir a la metamorfosis que Dios preparó para esa ave, a su nombre. Si esa ave tan hermosa, que no es como el hombre, que somos hechos a imagen de Dios, Dios le separó un periodo de cambio, de metamorfosis, para que luego de ese cambio salga con una visión terrible, que donde apuntó su mirada, capturó la presa, ya baja con una velocidad terrible. Entonces 130, 150 días más o menos es el tiempo de metamorfosis de esa ave. En ese tiempo ese animal no come, se hace pedazos, se saca su pluma, se rompe el pico contra la pared, contra las peñas, con la roca que esté ahí, se hace pedazos, se queda calva, desnudita, se queda como que le han lastimado. Y ahí comienza la metamorfosis de Dios. Eso es algo sobrenatural sobre un ave. Ahora imagínense en usted y en nosotros. ¿En dónde hay una metamorfosis? Cuando subimos a la peña de la oración, cuando subimos al lugar íntimo de la presencia de Dios. Ahí Dios comienza a trabajar en el cambio que tú le estás pidiendo. Y ahí es donde el hombre y la mayoría de personas van a ver un cambio y un trabajo y un sello arquitectónico y un sello grabado del Dios de los cielos en cada uno de nosotros, a su nombre. A veces nosotros mismos nos asombramos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta y usted ha dicho: ¿cómo he cambiado perfecta? ¿Cómo Dios me ha cambiado? Si antes yo era así, ahora yo me doy cuenta que algo está cambiando. De un 100% estoy en un 98.5. Aleluya. De un 100% estoy en un 50%. Nosotros mismos hemos sido testigos de cómo el cambio de Dios ha venido, pero no, eso no viene así. Eso viene cuando usted lo busca, cuando usted lo desea, cuando usted lo anhela, a su nombre. Según la Biblia, este hombre llamado rey Saúl, rey de Israel, Dios lo mudó en otro hombre. El libro de 1 de Samuel, capítulo 10, dice que Dios lo mudó en otro hombre cuando Samuel le pone o le derrama la redoma de aceite, y dice que Samuel le dice: luego que tú te apartes de mí, irás al sepulcro de Raquel. El sepulcro simboliza muerte. Tenemos que encontrarnos con la muerte de esta carne, sus pasiones, sus deseos. Queremos cambiar, queremos tener una metamorfosis
vayamos al sepulcro, a que esta carne muera, para que viva la presencia y la naturaleza de Dios en nosotros. A su nombre la gloria. Samuel le dice: luego que tú te apartes de mí, irás al sepulcro de Raquel, y por ese camino aparecerán unos profetas que descienden de un lugar alto. Esos hombres venían en comunión de Dios, y dice: luego que ellos vengan, te darán pan, te darán vino, lo cual tú tomarás de la mano de ellos, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás entre ellos, y serás mudado en otro hombre. Recuerden que la palabra mudado significa cambiado, transicionado. A su nombre. Todo hombre de Dios tiene que entrar en una transición, en una metamorfosis, en un cambio, como usted le pueda llamar, o mejor le quiera llamar. Es necesario. Dios a nadie le va a entregar bendiciones, ministerio, y nadie con un cambio genuino entrará al reino de los cielos. Sí, pues si no tenemos dones, no tenemos ministerio, usted cree que sin dones, sin ministerio, si no hemos anhelado una metamorfosis, usted cree que usted y yo, sin ese cambio, entraremos al reino de los cielos. Ni de broma, ni de broma, ni nos hagamos sueño que entraremos al reino de los cielos. Porque la Biblia dice que Jesús le explicó a los discípulos: me iré, pero volveré y os tomaré a mí mismo, dijo Jesús. A su nombre. Entonces Cristo desea que la metamorfosis del Espíritu Santo sea obrada en nuestras vidas, y que la imagen de Cristo sea reflejada en usted y en mí. Que el mismo Señor Jesús desea ver la imagen de Él en su novia. Él dijo: vendré y os tomaré a mí mismo. O sea, lo que yo soy, quiero dejarlo impregnado en mi pueblo. Pero ¿quién hace ese trabajo? Tenemos un gran arquitecto, se llama el Paracleto Divino, el Espíritu Santo. Ese es el que trabaja, ese es el que opera, ese es el que sella, el que graba una transición, un cambio, una metamorfosis en todo el pueblo de Dios, al que lo desea. En una ocasión dijo este hombre llamado Jeremías: conviérteme y seré convertido. Un pastor hace años me decía: hermano, le estoy pidiendo a Dios en oración, y mi oración es: Señor, conviérteme, el diablo me lleva. Porque ese sentía que estaba mal. Pastoreaba una casa de oración, y él me decía que esa era la oración de él todos los días. Yo me reía. Dice: hermano, así yo oro, Señor, conviérteme, o el diablo me lleva. Entonces hay que tener entendimiento que la llamada conversión no viene desde el momento que usted vino a Cristo, y el convertirse viene automáticamente. Eso es que usted lo va anhelando. La conversión y el convertirse a la imagen de Jesucristo, la cual Él estableció, tenemos que nosotros tener disciplina, tenemos que abstenernos, tenemos que negarnos, tenemos que hacer morir nuestros deseos. Es por eso que este hombre llamado Job es objeto de nuestro estudio en esta hora, en la cual él empieza como recto, como temeroso de Dios, pero él ni conocía quién era Dios. Él no sabía cómo se manejaba Dios. Recuerde que Dios se le molesta a Job. Dios trata con este siervo y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dios le está haciendo saber a Job que él es el que la fundó. Le comienza a decir: ¿Dónde estabas tú cuando la osa mayor salía con sus hijos a recorrer en las Pleiades de los cielos? Dios le comienza a revelar cosas gloriosas a un hombre llamado Job, que solamente él conocía a Dios de oída. En una ocasión, un hombre se acercó a mí y él hablaba mucho de la palabra, pero sentí decirle: hermano, ¿usted conoce a Cantinflas? Yo le digo: sí lo conozco, me dijo él. Yo le digo: ¿usted se sentó con él? ¿Conversó con él? ¿Usted dialogó con él? ¿Le estrechó la mano? No, me dice que eres loco, ni de broma. Yo creo que de igual manera muchos cristianos nos pasa eso con el Espíritu Santo. De oída conocemos al Dios de los cielos. Sabemos que la Biblia revela de Él, que la Biblia habla de Él, pero no tenemos testimonio, evidencia de que Dios ha tratado con nosotros, de que Dios nos ha visitado, de que Dios te ha hablado, de que Dios te ha tocado, de que Dios se ha hecho presente delante de ti. A su nombre. Oiga, parece mentira que esta historia de Job marca un antes y un después. 41 capítulos para que este hombre entienda. Y él dice: me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Él no sabía lo que estaba perdiendo. Él era un hombre temeroso de Dios.
Él retuvo su integridad. Usted conoce lo que enseña la Biblia, que él se mantuvo, pero la opresión del trato, él comenzó a ciertas cosas a hablar en incoherencia, pero Dios perdonaba porque la prueba que él estaba pasando, la presión del trato, del pulimento era fuerte, y Dios permite que a veces uno hable ignorancia. ¿Verdad que muchos de nosotros en la presión de la prueba, quizás mucho pueblo, mucha gente ha dicho: Señor, ya no soporto esto, mátame, quítame la vida, y usted todavía está bien vivo? ¿Por qué? Porque Dios conoce que por ignorancia usted lo dijo, porque hay cosas que Dios no responde, que Dios no contesta. Solamente lo que Dios hace es escuchar a un niño resabiado, a un niño malcriado, a un niño que no comprende. Job quizás habrá tenido su edad avanzada, pero delante de la presencia de Dios era un hombre que no conocía al Dios que él servía. ¿Será posible que nosotros hasta este tiempo podamos decir: yo conozco a Dios? ¿Usted está seguro de decir: yo conozco al Espíritu Santo, yo conozco la presencia de Dios? Si usted no ha tenido encuentro con eso, usted lo puede decir, porque nosotros hablamos con evidencia, con testimonio. Aleluya. Dice, aleluya, en el verso 2 del capítulo 42, comienza a dar su confesión este hombre llamado Job. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Se da cuenta, iglesia de Cristo? La metamorfosis que Dios hace entrar a este hombre llamado Job es algo maravilloso, en la cual ni él mismo sabía lo que estaba viniendo. Según la Biblia, en el capítulo 1, dice que él aparece, y dice la Biblia que él era el más grande de todos los orientales. Pero la palabra grande en el original significa no de estatura, sino en la parte económica, que él era un hombre poderoso, que él era un hombre que tenía riqueza, que él era un hombre que tenía gracia también a su nombre. Entonces, él era un hombre, dice, era el más grande de todos los orientales. Pero le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? La metamorfosis que Dios reservó para el tiempo específico. Dice la Biblia que este hombre, aparte de que era uno de los más grandes de todos los orientales de la tierra de Uz, dice la Biblia que este hombre tenía 7,000 camellos, 7,000 yuntas de bueyes, 7,000 ovejas. El hombre era próspero. Pero mientras yo estudiaba esta palabra, capítulo 42 y capítulo 1 son 2 capítulos, aleluya, yo hacía un balance y yo decía: Señor, para tú poder bendecirnos a la manera que tú quieres, a la medida que tú quieres, tienes que procesarnos como es debido. Porque muchos de nosotros no recibimos la bendición que Dios desea darnos, o la que tenemos que gozar, pero no la tenemos, porque no la podemos manejar. Imagínese a alguien que Dios le quiera dar una bendición grande en extremo, pero no está preparado para recibirlo. Escuché un testimonio hace años de un hermano en Cristo que estaba enfermo, un creyente del Evangelio, un joven. Este hombre se había hecho acreedor de una grande herencia, y dice que él llamó a los hermanos en la fe, a las demás personas y al pastor. Él estaba a punto de morirse, él estaba muy grave, su estado era muy crítico, pero nadie quería conversar con él, porque ellos decían que si le daban palabra no sabían si era bueno o malo, mejor quedaban callados, como en la misma historia de Job. Hay una parte en la historia de Job que los amigos de Job se quedaron callados viendo el estado de Job, cómo estaba lleno de sarna, cómo le habían matado sus 7 hijos, sus 3 hijas, cómo se le habían llevado todas sus posesiones. Los amigos de Job no sabían qué decirle al siervo, porque usted no sabe si con la palabra que va a decir va a ser bueno o va a ser peor, o le va a lastimar peor la llaga a su nombre. Porque tenemos que ser sabios y prudentes. No hay gente que está sensible, hay gente que está lastimada, que está conmocionada, que está turbada, que está como estresada. Y si usted no le sabe decir una palabra de parte de Dios, una buena palabra, usted lo va a turbar, lo va a hacer enfadar, y con razón. Y este testimonio que yo escuché a la iglesia contaba que el único que se quiso hacer cargo de dialogar con el varón era su propio pastor. El pastor iba, lo visitaba, hablaba, oraba y todo bien. Pero dice que este siervo que estaba al borde de la muerte, que había sido hecho acreedor de una gran herencia millonaria, no sabía en qué momento decirle al pastor lo de la herencia. Pero se armó de valor y le decía: pastor, yo quiero conversarle a usted algo. Espero usted me pueda entender, ya que
yo no sé si me voy a levantar. Y si yo me llego a morir, yo quiero que lo que Dios vaya a hacer conmigo, usted lo continúe. Pero todavía no le hablaba del dinero. Entonces, amén, dice, hermano, no te preocupes. Entonces, él se armó de valor y le contó la verdad. Y le dijo, pastor, ¿qué haría usted si usted se entera que le han dado una herencia millonaria? Ay, dice, yo no sabría qué hacer. Lo primero sería comprarme el terreno de la iglesia. Tú sabes que estamos alquilando un local. Tú sabes que a veces estamos luchando para pagar los honorarios, los viáticos, toda la cuestión, la renta, el alquiler, todo eso. Entonces le dice, pastor, usted ya va a tener su plata para el terreno, porque yo le voy a dar el dinero, porque yo soy el heredero de una herencia millonaria. Yo le voy a dar $2 millones. Y al momento que este varón le dice al pastor los 2 millones, el pastor le da un infarto y se muere. No estuvo preparado para la bendición de 2 millones. A veces decimos, Señor, ay, yo como quisiera tener un trabajo. Ay, si Dios me diera $100,000, yo hago esto. Mire, nosotros podemos decir con la boca un montón de cosas. Pero, ¿qué dice este hombre llamado Job? Yo conozco que todo lo puede y que no hay pensamiento que se esconda de ti. El pastor anhelaba el dinero, pero no estuvo preparado porque le dio un patatús, como se dice. Le dio un infarto y se murió. Él no estuvo preparado para recibir la bendición. Él quizás no oró, quizás no le pidió a Dios, Señor, necesito esto. Señor amado, dame temor, dame entendimiento. O si me llega a venir el dinero a la mano, enséñame a saber ministrarlo. Hay que ser transicionado. Hay que pedirle al Espíritu Santo que Él realice una metamorfosis en nuestra vida para poder recibir lo que Dios nos tiene determinado para el momento específico. Yo cuando escuché ese testimonio dije, Señor amado, es terrible. Se murió. Y el hombre que estaba al borde de la muerte, bien vivo. Se ha hecho la pregunta, ¿usted por qué de las visiones, los sueños, las profecías que Dios le ha dicho a usted directamente, que ha soñado, que se ha visto, que vino un profeta y le dijo, así, así dice el Espíritu Santo, que se acercó a tu oído y te dijo, así, 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 todo eso, y usted se ha preguntado, ¿dónde están? ¿Cuándo es que se cumple? Y ya tengo toda la cabeza llena de espuma, de jabón, alabado sea Dios, y no se me ve, no veo el cumplimiento de esa palabra. Nos hemos preguntado, Señor, ¿estaremos cambiados? Hemos entrado en la metamorfosis, porque el libro, aleluya, de Job, capítulo 42, el verso 12, mire lo que dice, y bendijo Jehová el postrer estado, es decir, el último estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Le dio el doble. Y si usted va por la escritura, siempre que Dios bendice, bendice una gloria mayor. Acuérdese de los juicios de Dios, que a veces nosotros solo creemos que la bendición viene con una bendición acompañada. Incluso cuando Dios castiga, viene una gloria mayor, viene una metamorfosis. Ejemplo, Nabucodonosor, el hombre no le permitió el Espíritu de Dios que le cambie el corazón malo que tenía. No entró la metamorfosis del Espíritu de Dios en el corazón del rey Nabucodonosor. Se volvió egocéntrico, pedante, bravo, orgulloso, altanero, soberbio, déspota, grosero. ¿Y qué dice la Biblia? Que en lugar de venir una metamorfosis divina de bendición, de beneficio para él, vino una metamorfosis de maldición, que le cambiaron el corazón de hombre y le entregaron un corazón de bestia. Se le cambió el hábito de comer pan, de comer toro asado, de comer carnero asado. Ahora comía hierba como el burro. Ya no se bañaba en las grandes, aleluya, en los baños sauna que tenía quizás el rey Nabucodonosor. Quizás no se echaba esos óleos, esas mirras, esos aloes. Ahora se bañaba, como dice la Biblia, con el rocío del cielo. El que no entra en la metamorfosis de Dios, tarde que temprano puede venir otra metamorfosis para mal. Le vino Nabucodonosor. ¿Cuánto tiempo le duró esa metamorfosis, ese cambio, ese periodo de transición? 7 años. Y ahí la mano de Dios estuvo ahí firme para hacerle entender que Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres.
se le quitó el juicio. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando Dios le quitó el juicio a Nabucodonosor, este hombre llamado Nabucodonosor dijo: mayor gloria me fue añadida, todos mis consejeros me fueron restituidos. Si se da cuenta que cuando Dios te transiciona, quiere decir que a Nabucodonosor lo transicionaron, le hicieron una metamorfosis, un cambio, pero le dolió. Es que hay gente que no entiende la buena, entonces Dios coge el bejuco y les entra fuerte. El que no entiende la buena, entiende la mala. Hay un libro, aleluya, el libro de Ezequiel, en el capítulo 35 más o menos, no me recuerdo exactamente, pero hay un título que dice: el modo de proceder de Dios con su pueblo. A veces el pueblo de Dios no entiende, pero el pueblo del Señor debe de entender que con mano dura y con brazo extendido Jehová reinará sobre nosotros. ¿Y por qué razón? Porque somos su pueblo. Usted no es ajeno, usted no es huérfano. Si usted es huérfano, Dios ni en cuenta le toma. Pero como usted es propiedad de Dios, como usted está redimido con la sangre del Cordero, como usted le pertenece al cuerpo de Cristo, entonces el Señor dice: tú eres mío, tú eres mía, tú eres mío, ven para acá que te voy a pegar un apretón, te voy a enderezar, si no te me pierdes. Yo he escuchado muchos testimonios. En cierto momento, Iglesia de Cristo, hubo un testimonio de un varón de Dios que le falló al Señor, comenzó a portarse desobediente, se creó en el corazón de él un ego, una llamada jactancia por el ministerio. No predicaba mucho, no era un hombre de grandes campañas internacionales, pero sin embargo el diablo arropó el corazón. ¿Por qué? Porque no estaba lleno de Dios. Cuando el corazón de nosotros no está lleno de Dios, algo ajeno a la voluntad de Dios arropa nuestro corazón. Este hombre comenzó a portarse así, medio insolente, blasfemo, también entró en ignorancia, y el hombre fue desechado del ministerio. Cuenta el testimonio de un hombre que iba rumbo a una campaña, y rumbo a la campaña, en el camino, vio caminar en la carretera a un vagabundo, y ese hombre ni sabía quién era. Vino la voz del Espíritu de Dios, le dijo a este hombre: date la vuelta, date la vuelta y recoge a mi siervo y llévalo a tu casa. Y él decía: pero ¿cuál siervo, Señor, si aquí en la carretera no hay nadie? El vagabundo que acabas de pasar ahorita es mi siervo, yo le doy una nueva oportunidad. Entonces él cogió, frenó el carro, le dio la vuelta, le abrió delante de él y le dijo: siervo de Dios, entre al auto. Dice que ese hombre no razonaba, ese hombre no tenía cordura de su mente, fue transicionado, le entró una metamorfosis de juicio. La mano de Dios vino sobre él por rebelde, por desobediencia. Pero en el momento que vino la brecha o la puerta de misericordia, de bendición para él, dice que él dijo: son 14 años y de nuevo vuelvo a escuchar que Dios me dice que soy su siervo. Mira, este en cambio fue 14 años que anduvo en la calle vagando. No sé cuántos de nosotros habremos visto en la calle gente escarbando en la basura, tirada en la calle. A mí me pasó una experiencia tan real. Yo habré tenido como 3, 4 años en el Señor. Un tío mío me encargó comprar una comida. Yo fui por unas calles del centro de Guayaquil, y yo iba preocupado porque él me decía: ándate rápido porque creo que ya van a cerrar, y él estaba con hambre. Entonces yo estaba preocupado. Mientras yo iba dirigiéndome a ese local, ese restaurante, Iglesia de Cristo, póngame asunto, yo fui. Pero me llama la atención que delante mío, a unos 5 o 6 metros más o menos, yo encontré a un hombre mendigo acostado en la calle. Pero lo que siempre voy a bendecir a Dios por lo que me pasó fue que el hombre estaba acostado, pero estaba cubierto con la bandera del Estado de Israel. Y decía: no hay una... Y estaba limpia, no estaba ni puerca, ni sucia, ni manchada, ni con hueco. Entonces yo pasé al lado de él, lo miré así, y dije: Señor, ¿qué es esto? Yo, como estaba preocupado por llevarle la comida a ese tío mío, no le tomé mucho asunto. Pero mientras caminé medio segundo, yo hice así, no estaba. Sentí el correntazo del Espíritu de Dios. Y yo dije: Señor, ¿qué me quisiste enseñar y no entendí? ¿Qué me quisiste hacer ver y no comprendí? Son experiencias que a veces uno no se da cuenta
cuando andamos inmaduros y Dios tiene que transicionarte tu cerebro, cambiarte tu modo de pensar. Hay cristianos que la mente de ellos todavía tienen la mente egoísta de ellos, carnales. Y Pablo nos da un tip, nos da una recomendación: renovaos el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad del Señor, agradable y perfecta. Por eso hay creyentes que dicen: yo no entiendo esto, y yo ni sé lo que estuvieron predicando, yo estuve escuchando todo el mensaje, pero ni comprendí nada. ¿Por qué? Porque están como los apóstoles cuando todavía no recibían Espíritu Santo y fuego. Cuando el creyente no le pide al Espíritu de Dios que lo transicione, que le traiga una metamorfosis para bendición, usted va a ser siendo el mismo hombre y la mujer natural de toda la vida. Usted va a estar en todos los cultos y no se va a gozar. Las profecías van a ser enviadas de parte de Dios, los mensajes van a ser explicados, la palabra va a fluir, y usted, en vez de recibir algo para su beneficio, usted está igual. Se ha hecho esa pregunta: ¿por qué yo sigo siendo el mismo? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué me empeoro? ¿Por qué me corrompo más? ¿Por qué me enfrío más? Se ha hecho esa pregunta. En vez de avanzar, retrocedo. En vez de crecer, me estanco, me detengo, me pongo enano espiritual. En vez de llenarme de la presencia de Dios, me lleno del mundo, me lleno de los deseos, me lleno del diablo. A su nombre. Este hombre llamado Job debe ser un ejemplo a tomar de que Dios, Job, no pidió cambio. Si usted lee la Biblia, Job no pidió cambio. Fue Dios que dijo: te voy a poner un periodo de transición, te voy a hacer entrar en mi metamorfosis, te quiero bendecir. Y a Job le dolió. ¿Por qué? Porque duele todo trato de Dios. Todo trato de Dios duele. Por eso, Iglesia de Cristo, en el verso 42, él entiende quién era el Dios que él conocía. Él oraba a Jehová por sus hijos. Él oraba como oramos cuando vamos a comer: gracias, Señor, por esta comida, y manda la presa, y se acabó. Y usted: Señor, gracias, Señor, hiciste posible que esta comida venga. Te ha placido, Señor amado, que esta comida sea de esta bendición, de esta envergadura. Te ha placido darme abundancia. Quizás me miraste con ojos de misericordia. A veces no analizamos la situación, no analizamos las cosas, porque nuestra mentalidad no ha sido transicionada, no ha sido cambiada. Muchos hombres de Dios tienen que pedirle al Espíritu Santo que realice una metamorfosis desde la mollera de la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Si este hombre llamado Saúl, cuando tiene el encuentro con Samuel de parte de Dios, y Dios pone un cambio, un periodo de metamorfosis, y le dice: serás mudado en otro hombre. Si usted ve la escritura, este hombre llamado Saúl no permaneció en esa metamorfosis, no permaneció en ese cambio. El diablo y su carne se lo quitaron. ¿Será posible que hay creyentes que empiecen en una gloria, en un avivamiento, en una bendición, en una libertad, y de momento usted lo ve atados, encadenados, fríos, lo ve como que alejaditos, como secos, simples en la vida del cristianismo? Y usted dice: pero si antes se gozaba, antes era el primero en el culto, antes era el primero en las oraciones, antes era el primero en las ayunas, en la vigilia, ahora al braveo, a la cañona aparece. Porque algo ha pasado. Algo está sucediendo en nuestras vidas. Este hombre llamado Job no entendía lo que Dios estaba trayendo sobre él. Y mientras yo meditaba en esta historia de la palabra, de la vida de este hombre llamado Job, si usted ha leído con detenimiento la vida de este hombre llamado Job, hay algo doloroso que le pasó a este hombre para recibir lo que tuvo. Perdió sus 10 hijos, perdió sus posesiones, perdió su propio razonamiento. La mujercita que tenía le lanzaba unos buenos piropos. ¿Qué le decía a la mujer de Job? Todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muere. Qué linda yudidoña que tenía el cielo. El periodo de transición, de metamorfosis, no solamente viene para el varón, viene para toda la casa. Quizás ella no entendía, pero Job era el cabeza de hogar. Job era el sacerdote de la casa. Job era el hombre que estaba clamando delante de Dios. Y por Job es que vino todo ese tratamiento. ¿Se ha preguntado usted, Señor, cuándo tú me visitarás
O le hemos pedido, Señor, visítame. Pero el Espíritu Santo quiere venir con poder, con fuerza, con fuego, visitarte. Ay, Señor, no, ahí no me toque eso. Eso no, todo menos eso. Decía una predicadora que a mí me gusta que esta mujer hable esas cosas, porque si lo habla un varón, como que no conviene. Pero cuando las mujeres hablan acerca de atavío y todas esas cosas, conviene, porque es una mujer. Ella decía, esta mujer, Nanichi Rivera, ella decía, Señor, todo yo te doy, menos no me toque la plancha de cabello. Eso no. Porque ella era samba y se quería hacer lacia. Y ella decía, Señor, todo, pídeme todo, menos la plancha. Eso no. Entonces, así hay cosas en nosotros como creyentes. Le entregamos solamente un pequeño porcentaje de nuestras vidas al Espíritu de Dios y el resto no. ¿Cómo puede venir una plenitud del trato de Dios en nuestra vida? El Señor dice, yo quiero visitarte completamente, pero no me estás entregando todo tu ser. Yo me entregué 100% según la Escritura. Jesús se entregó 100%. ¿Y por qué nosotros nos entregamos un 20%? Y el 80%, ¿a quién se lo estaremos dando? ¿O a quién se lo estaremos dando? Este periodo de metamorfosis, Iglesia de Cristo, que Dios dijo, metamorfosis divina, es divina porque viene del cielo. Le mencionaba, hay una metamorfosis que viene no como Nabucodonosor, sino como a este hombre llamado Job. Pero en tal caso, uno debe de decidir qué tipo de tratamiento usted desea. El hombre que fue pastor mío, él siempre me decía, obedece a Dios por la buena, porque a la mala no te la recomiendo. El hombre que fue mi pastor, cuando yo inicié en el Señor, yo siempre testifico de ciertas cosas de la vida de este hombre cuando impactaron en mi vida para bien. Dice que este hombre no comprendía el llamado de Dios. Dios lo usaba, pero no entendía muchas cosas. Él estaba novato, él estaba inexperto, él estaba en pañales espirituales. Predicaba, profetizaba. Dios le revelaba tantas cosas y no entendía. ¿Será posible que hay gente que predique, profetiza, echa fuera demonios y no comprende? Claro, si vemos en la Biblia un Judas que quizás hacía milagros, limpiaba leprosos, quizás hasta resucitó muerto y se llenaba los bolsillos de la tesorería del Señor. A su nombre. Usted lo ve en gente, aleluya, que brinca, salta la lengua en los cultos y luego usted lo ve en la casa un desastre. Y usted dice, ¿y la hermana? ¿Y la profeta? ¿Y la predicadora? ¿Cómo es eso? ¿Que me equivoqué de casa? No, es la misma que viste casa. A veces no entendemos el trato de Dios. Este hombre con llanto, con lágrimas en el rostro me lo decía. Él me decía que él estaba pastoreando una casa de oración por el río Bulubulu. Él decía que este hombre estaba pastoreando, pero había entrado la apostasía a esa misión. Y él decía, Señor, si la apostasía entra, yo no quiero saber nada. Dice que vino la voz de Dios y le dijo, mi siervo, quédate, no te vayas, yo te daré la victoria. Yo no me quedo, me voy. Dice que Dios no le habló más a este hombre. Este hombre tenía su maletita, su ropita, porque él estaba de obrero en esa misión por el río Bulubulu. Dios hablándole que le iba a dar victoria y él desafió al Dios de los cielos. Tenga cuidado cuando Dios le habla y usted le dice, mañana te hago caso. Compre bastante ungüento curador por si acaso. Porque cuando Dios da palabra y usted no lo obedece, observe la vida de Saúl y va a ver. La gente se olvida que cuando Dios te dice algo así, o directamente a que Dios te abre el oído, o te revela algo directo y usted no lo obedece, eso se llama insultos a las órdenes de Dios. Faltar el respeto a la autoridad divina, a su nombre. Este hombre que fue pastor mío se fue bravo. Él decía, Señor, si la apostasía está, yo no quiero saber nada, me voy para Guayaquil. Dice que el hombre llegó al terminal y cuando apenas pisó el terminal, Jaime Roldós Aguilera, dice que este hombre pisó el suelo. El testimonio que él me contó, él dice, yo estaba tranquilo en el interprovincial. Yo estaba tranquilo, pensando, normal. Todo lo que Dios me habló se me olvidó. Estaba tranquilo. Yo llegué al terminal, mi pie pisó el suelo del terminal terrestre. Sentí que algo entró a mis pulmones, sopló. Y él hizo así. Y él dijo, te voy a enseñar lo que es respetarme. 7 años vivirás en el basurero. 7 años vivió en el basurero. Dice que ese hombre vivía en el basurero. Le dice que él luchaba, peleaba con un perro por el
pan por un chupete. Dice que él lloraba. Él le decía, Señor, perdóname. Dice que la voz de Dios no venía. Dice que le decía, Señor, ten misericordia. La voz de Dios no venía. Porque cuando Dios te habla, no obedece. Y cuando estás en desobediencia, quiere que Dios te hable. Ama. Él me contaba eso y yo lloraba con él. Él lloraba y yo lloraba. ¿Por qué? Porque lo que le pasó a ese hombre, yo decía, Señor, ayúdame a no cometer esos mismos errores. Y él decía, ¿qué hice, Señor? Todavía le preguntaba. Pasaban los hermanos en Cristo, nos miraban con asco y él decía, y él es cristiano y no me saluda, estás endemoniado. Él no entendía que el trato estaba sobre él. Dios lo había castigado y Dios había decidido que nadie le dé la mano. Se cumplió el tiempo de Dios, comenzó a sentir una leve mejoría, pero él no se sanó. Vino una mejoría y dice que Dios lo visitó en una madrugada, sacó del cuerpo, lo llevó a una expansión abierta y le dijo, siervo, yo te levanto con una gloria mayor, pero te dejo con un aguijón para que aprendas a obedecerme. Entonces ese hombre siempre me decía, obedece, no te aconsejo a la mala. Es que a veces nosotros estamos tan desesperados por probar el látigo de Jehová. Estamos tan deseosos de experimentar la mano poderosa de Dios. Si siervos de Dios pasan situaciones terribles, es para que usted no las comita. ¿Qué dijo este hombre llamado Nabucodonosor? Conviene que yo declare los prodigios y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, porque Él puede humillar a los que andan con soberbia. Job andaba con soberbia, ¿no? Job era adúltero, ¿no? Pero ¿qué estaba en la vida de Job? Job estaba en un estado natural. Y del cielo decidieron transicionarlo y meterlo en una metamorfosis para que el oído se le abra. Oiga, mire, Dios no le hablaba ni en sueños quizás a este hombre. Quizás Dios no le hablaba ni en visión ni por profeta. Pero en el capítulo 40, el 42, en un torbellino, Dios le habla a este hombre. Los procesos que le pasan a muchos siervos de Dios es lo que los llevan a las rodillas, y cuando tienen el trato de Dios encima es que usted lo ve clamando, mientras la mano de Dios no le cae encima, están saltando y brincando por otra cosa. Entonces dice Dios, te voy a hacer entrar en una metamorfosis, porque te quiero lleno del fuego, te quiero lleno del poder, te quiero lleno de mi gloria. Te voy a hacer entrar en una metamorfosis, y ahí la van a ver usted al varón y a la mujer de Dios doblada, orando, clamando, buscando el rostro de Dios, y ahí entiende el propósito de Dios. Es necesario que podamos entender esa metamorfosis. ¿Usted cree, iglesia de Cristo, que el cambio es de la noche a la mañana? Hombres de Dios fueron transformados. Hombres de Dios no entienden el trato. La mayoría de siervos de Dios no entendía. Cristo le dijo a sus discípulos, tengo tantas cosas que decirles, tengo tantas cosas que enseñarles, pero no las pueden sobrellevar todavía porque no las pueden entender. ¿Será que la metamorfosis solamente es aspecto físico? No, nosotros ya no cambiamos el aspecto físico hablando que fuera que de humano a mutante. No, usted se queda igual. Lo único que se envejece, se arruga, se desgasta, nada más. Pero estamos hablando que viene una metamorfosis de parte de Dios en nuestro cerebro, en nuestro entendimiento cambia, ya no es el mismo. Nuestros razonamientos ya no son los mismos. Nuestro corazón ahora ya no piensa a usted. Hay gente que dice, no, lo que el corazón diga, eso es. La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso y perverso es el corazón. Hay gente que dice, no, siento en mi corazón. Entonces dígale, Señor, lo que siente en mi corazón viene de ti, o viene del diablo, o viene de mí, o viene de la carne. ¿Qué sintió Pedro cuando vio que Cristo iba a morir? El corazón de Pedro dijo, Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera te acontezca esto, no vayas a Jerusalén a morir. Y Cristo, como estaba transicionado, Cristo sí había entrado en metamorfosis del cielo. Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Apártate de mí, Satanás. La metamorfosis de Dios es donde usted desea el cambio. Usted diga, Señor, ya estoy cansado de ser el mismo creyente seco. Ya estoy cansado de pensar siempre lo mismo. Hay algo que debe de hacer. Hay algo que usted debe de hacer. Le dije a alguien, a un varón, hace un tiempo atrás, que decía, hermano, yo estoy que le pido a Dios que me quite la ira, el enojo, que me quite esto. Y yo le digo, hermano, Dios nunca te va a quitar eso. Dice, hermano, que es loco, que se metió el diablo. No, le digo, tranquilo, espérate. Dios nunca te va a quitar eso.
Porque Proverbios dice: dame, hijo mío, tu corazón. O Dios le va a quitar a la brava lo que usted no quiere soltar. Dios a nadie le quita las cosas que usted está engreído, que está entretenido. Si usted no quiere soltar el pecado, Dios no se lo va a quitar. Primero le manda el mensajero, primero le dice, pero Dios nunca va a meter su mano santa a quitar lo que usted no ha decidido abortar. Y este hombre dijo: amén, hermano, perdonen. Digo, es que tú hablas disparate. Un Pedro era un hombre que no estaba cambiando, que no estaba transicionando, que Pedro tenía una facultad rara, que Pedro rapidito hablaba apresuradamente, no medía las consecuencias de sus palabras y se comprometía. Así hay muchos creyentes que son rápidos para hablar, son ligeros para decir las cosas y no piensan en las consecuencias de lo que han dicho. ¿Será posible, iglesia de Cristo, que este hombre llamado Job será un hombre que yo lo pueda imitar? ¿En qué sentido? En que si Dios lo metió en una metamorfosis para bendición, Dios también me puede meter a mí. Estamos en un tiempo final, iglesia de Cristo. En antes conversamos con mi esposa y me estaba diciendo en un video que ella vio que ya sacaron una bandera que distingue esa gente que abusa de los niños. Han sacado una bandera, así como el grupo LGBT tiene una bandera. Ahora el diablo, que el Señor lo reprenda, ha establecido una bandera con la cual identifican a la gente que tiene deseos por un niño pequeño para tener relaciones. Ya sacaron una bandera. Entonces mi esposa me decía: yo no sé por qué tanta hazaña. Y yo le digo: acuérdate lo que dice la palabra, que viene un último avivamiento. Viene un último avivamiento. Y si usted no ha observado las escrituras, mire por la escritura. Cuando Jehová libertó a Israel, su pueblo, de tierra de Egipto, Satanás se ensañó con todos los niños. Cuando el Señor iba, o envió, mejor dicho, al Redentor del mundo, a nuestro Señor Jesús, el diablo también se enseñó con los niños. Para el último tiempo, para la dispensación final, Satanás también va a atacar a los niños. Porque ahí está el arsenal de Jehová nuestro Dios para el último avivamiento. Niños, jóvenes, jovencitas. Entonces el diablo va a enviar toda su asquerosidad al infierno. Y ahí es donde Dios quiere padres transicionados de la cabeza. Que diga: Señor, cámbiame. Trae una metamorfosis a mi cerebro, a mis pensamientos, a mi corazón, para yo poder engendrar espiritualmente a mi hijo, así como lo engendré terrenalmente. A veces nosotros nos olvidamos que a mis hermanas, las madres de familia, saben y entienden que fue doloroso traer un niño a este mundo. Saben lo que les tocó engendrarlo, cómo Dios lo formó ahí. Y ahora se nos hace un poco difícil a muchos hermanos, padres, y a muchas hermanas, madres, se les hace difícil engendrarlos espiritualmente. Ponerle fundamento, decirle: esto no, y se acabó. No que llora que le da pataleta, ahí queda. En el último tiempo Satanás ha abierto una brecha tan grande en los hogares que Dios quiere que el pueblo cambie de pensamiento, de razonamiento, de actitud. Así como Job fue bendecido y el último estado fue mayor, dice que Dios lo bendijo al doble. Acuérdese, iglesia de Cristo, yo le mencionaba que cuando viene un juicio de Dios, también viene una metamorfosis de gloria, un cambio. Dios tiró abajo Jerusalén en el tiempo de Jeremías. Dice la Biblia que Jerusalén fue quemada, fue incendiada, fue despedazada. El templo de Jehová fue incendiado, fue destruido. Se llevaron todos los tesoros de la casa de Jehová, desbarataron el templo, mataron a espadas todos los sacerdotes de Jehová. Jerusalén quedó en ruinas en el tiempo del profeta Jeremías. ¿Quién trajo ese juicio? Nabucodonosor, a su nombre. Pasaron 70 años, dice la Escritura, y se levantó un hombre de parte de Dios que realizó la metamorfosis en el corazón y en la mente del pueblo judío. Ese hombre se llamaba Nehemías, copero del rey, le servía al rey, y él dijo: no puede ser posible que la casa de mis padres, el sepulcro de mis padres todavía esté desierto. Yo tengo que ir a levantar los muros, tengo que restaurar la ciudad. Todo el pueblo judío comenzó a mirar el cambio de mentalidad que tenía este hombre llamado Nehemías, y mucha gente se unió
a este hombre llamado Nehemías. Nehemías no era profeta, Nehemías no era sacerdote, Nehemías no era vidente, Nehemías no era ungido, no era fuerte, Nehemías solamente era un copero de un rey pagano. Pero él en secreto le decía: Señor, es tiempo de que venga tu gloria sobre tu pueblo. Por eso que Ageo capítulo 2 verso 8 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. A su nombre. Usted es la casa de Dios, yo soy la casa de Dios. Y usted diga: la gloria que yo vi en ti, Señor, yo quiero tener una gloria mayor. Pero estaremos dispuestos a pagar ese precio, a que Dios me machuque, a que Dios me alinee, a que Dios apriete la tuerca, a que Dios diga: bota eso y lo boto, a que Dios diga: suelta eso y lo suelto, a que Dios diga: cambia eso y lo cambio. Bajaron los amenes. Porque duele tener algo que a Dios le cuesta. ¿Cómo, hermano, que a Dios le cuesta? Sí, porque a Dios le cuesta. Dios invierte tiempo en ti, ¿o no invierte? Dios toda la madrugada te levanta, te visita. Soñé algo, Señor, ¿qué será? Te está invirtiendo tiempo el Espíritu de Dios en tu vida. Y así a veces no entendemos el cambio que Dios quiere tratar con nosotros. Por eso dice el libro de Job, capítulo 33, verso 14 en adelante: en una o en dos maneras habla Dios al hombre, mas el hombre no entiende. En sueño, en visión, en éxtasis, pero el hombre no entiende. Dice 1 Corintios capítulo 2 verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso que hay gente que cuando se habla misterio de parte de Dios, se habla con unción de Dios, se habla con el rema de Dios, hay gente que lo mira como chino a uno, hacen como marihuana, amén, pero no entienden. ¿Por qué? Porque no están enchufados con el mensaje, no están conectados en la misma unción. No le dicen: Señor, cámbiame, no entiendo, pero yo no voy a entender. Cada vez que Cristo hablaba parábolas, los apóstoles, en toda la ignorancia que tenían, le dijeron: Señor, ¿por qué a nosotros nos habla directamente y por qué al pueblo le hablas por parábolas? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús les dijo: a ustedes mi Padre les ha revelado los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Por qué dijeron los apóstoles? Porque por más que vean, no entiendan, y por más que escuchen, no razonen. ¿Qué será eso? ¿Qué significa eso? Que si Dios me habla y yo no entiendo, ¿quiere decir que Dios me quiere dejar bruto? No. Significa que si yo lo entiendo, tengo un lugar secreto en las rodillas. Señor amado, descíframe el enigma, revélame lo que me estás diciendo. No entendí la parábola, no entendí el mensaje, cámbiame mi mentalidad. Ya tengo 20 años de evangelio y sigo siendo el mismo cerrado de la mente, que no entiendo nada. A su nombre. Hay gente que le da los mensajes, los predicadores, las predicadoras, los siervos, los ungidos, los ministros, se matan predicando, se matan enseñando, pero el pueblo no entiende. El Espíritu Santo no sabe cómo buscar la manera. Te habla de esta manera, te enseña, te predica, te habla, te exhorta, te reprende, te enferma. Usted no cree que Dios también, hasta con la enfermedad, Dios te está hablando. Porque el libro de Job 33, 14 dice que aun cuando viene dolor a los huesos, Dios habla del corazón del hombre. Así lo dice Job. Entonces Dios busca la manera de hablar al pueblo, pero el pueblo no le ha pedido: Señor, cambia mi mentalidad, trae una metamorfosis a mi mente. ¿Qué lo pedimos? Señor, cámbiame la cuenta bancaria, aumentale 5 ceros. Eso es lo que le pedimos que nos cambie. Cámbiame el carro viejo, Señor, quiero uno nuevo. Cámbiame los zapatos, tiene 30 zapatos y se pone 2. Cámbiame la cartera, tiene cartera que parecen pinza quitada ahí y se pone la misma. ¿Sigo? ¿O lo dejamos? ¿Cuál es el método de cambio que usted quiere? Para las cosas espirituales, para la vanidad, para los deleites, para los pasajeros o para ver la gloria de Jehová. Usted decide. Usted es el que decide. Solamente yo estoy esperando lo que usted diga. Usted clama y Jehová responde. Lo que usted pide, eso se hará. Una mujer fue transicionada, la mujer sirofenicia. Ella tuvo mente del reino de los cielos. Oye, es que cuando uno tiene hambre de Dios, esto cambia. El libro de los Proverbios dice que al hambriento hasta lo amargo le sabe dulce. Usted no ha visto que hay gente de Dios
que lo exhortan, lo disciplinan, los pastores le enseñan, le llaman la atención, le dicen esto, no hagas esto, le llaman la atención, pero el que tiene hambre, amén, Señor, ahí estoy. Pero el que no tiene hambre, me voy. Está la puerta abierta y nunca crecerá. Seguirá siendo el mismo cerrado de entendimiento. Entenderá lo del mundo, entenderá lo de afuera, pero lo del reino de los cielos no se entiende con la mente suya ni con la mente carnal, sino con la mente de Cristo. ¿Cuántos le alaban a su nombre? Esta metamorfosis que Dios trae sobre Job no es una metamorfosis de milagro, de prodigio. Ay, Señor, cámbiame para que todo el mundo me vea como yo echo fuera los demonios, como yo pongo mano a los enfermos y se sale y se levanta el muerto. Gloria a Dios, a quien Dios le da eso. Porque Dios te cambia, trae una metamorfosis y dejaste de ser el mismo creyente pasivo, dejaste de ser el predicador aguado y ahora eres un predicador activo, con fuego, con poder, con señales. Gloria a Dios. Pero en Job, lo que estamos viendo es que Dios cambia la mente de él, los ojos de él espiritualmente, los oídos de él espiritualmente, el corazón de él espiritualmente. Por eso que él dice: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Aleluya. Dice, aleluya, el verso 4: oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Eso es lo que quiere Dios de su pueblo, que uno le pregunte a Dios y Él nos enseña. Hay gente que no le pregunta a Dios, por eso Dios no les enseña. Se quedan con la duda, con la interrogante. Si usted no le pregunta a Dios, ¿cómo Dios le va a responder? Oiga, Dios sí sabe lo que usted no sabe. Dios sabe lo que usted no sabe. Pero si usted no le pide a Dios que se lo revele, Dios no le va a dar ni sueño, ni visión. No va a venir el profeta, no va a venir el predicador, no va a venir nada de parte de Dios. Y usted, discúlpeme la expresión, se quedará, usted y yo, si estamos en esa condición, nos quedaremos brutos. Ahí nos quedamos. La culpa no es de Dios, la culpa es mía, que no anhelo de Dios. Proverbios capítulo 25, verso 2, dice la Escritura que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Gloria de Dios es cuando Dios encubre o esconde ciertos misterios. Dios se glorifica cuando Él esconde algo. Y usted está: Señor, ¿qué me quiso decir el Señor en ese sueño? Yo me soñé que estaba como pecando, como que estaba revolcándome en un charco. Es un sueño nomás, creo que comí mucho, de ahí le dan que me importé. Dice que Dios se glorifica cuando Él encubre los asuntos. Pero cuando el rey o el ministro, el siervo de Dios, lo descubre, obtiene una honra. Que dice la Escritura que este hombre llamado Nabucodonosor deseaba saber el sueño que él tuvo. Se le olvidó el sueño y se olvidó lo que soñó. Dos cosas. No sé a cuánto les habrá pasado. En una ocasión me pasó eso. Soñé algo y me olvidé. Y decía: soñé algo y me olvidé, no me acuerdo. Y sentía dentro de mi corazón una inquietud que era algo muy importante. Y alguien me dijo lo de Daniel. Y yo lo creí. Comencé a orar, ayuné 2 días. Y dije: Señor, si esto que tú me mostraste se me lo arrebató el diablo, me lo robó el devorador de bendiciones, o yo me descuidé, o lo tuve en poco, te pido perdón y misericordia. Pero si esto es de suma urgencia, vuélvemelo a revelar. Y me lo reveló. Y el Señor me estaba dando un mensaje para un hombre que se iba a morir. Y cuando yo lo soñé, yo sentí dentro de mi espíritu que ese era el sueño que había olvidado. O sea, ¿por qué le ministro hasta estos testimonios que yo pasé? ¿Por qué le cuento? Para que usted vea, iglesia de Cristo, que cuando uno anhela, tenemos un Dios que todavía habla. Ah, no, que eso era el tiempo de Daniel. Si Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, Él no ha cambiado. Nosotros somos los que hemos cambiado. Este hombre Nabucodonosor olvidó el sueño. Y cuando él estuvo desesperado y el sueño encerraba una suma importancia para la revelación en el tiempo final, Dios se lo reveló a su siervo Daniel. Entonces, cuando el hombre pierde el contacto con las cosas espirituales y usted se queda ahí y dice: si Dios quiere me lo revela, nunca te lo va a revelar. Usted no ha visto que hay hermanos y hermanas en Cristo que dicen: si Dios quiere me revela, si Dios quiere me usa.
Él me dijo que me iba a usar y si Dios quiere me usa. Nunca te va a usar. El diablo que te puede usar. Discúlpeme que le diga de esa manera. Porque a veces somos ignorantes en el modo de pensar. Somos infantes en nuestro modo de razonar. Nuestra naturaleza mental o nuestro razonamiento espiritual está totalmente bloqueado, vendado, que no vemos el propósito de Dios. Y hasta esta altura, que el pueblo de Dios no conozca al Dios del cielo, que no sepa al Dios que usted le dice: te amo, te adoro, te exalto, tú eres santo. Usted debe de conocer al Dios que usted alaba. ¿Por qué vemos hoy en día gente que le canta, gente que predica, gente, aleluya, que le ministra y hacen cosas indebidas? No están bajo los propósitos de Dios. Hay gente que hoy en día predica, canta, ministra, pero lo hace bajo los dones. No están en la unción. No están en un cambio de Dios. Judas estaba con Cristo, pero no lo conocía. Él no había sido cambiado. Él estaba nomás convencido. Él se había arrepentido y le gustaban las plata y los denarios y las dracmas que se robaba duro y feo. Habrá hoy en día apóstoles así, por montones que lo hay. Habrá hoy en día ministros así, por montones que lo hay. Él caminaba con el maestro. Hubo un Felipe que le dice: Señor, muéstranos al Padre, y nos manda para creer. Y comía y dormía y estaba sentado todos los días, y Cristo le enseñaba: esto dice el Espíritu, esto dice mi papito Jehová, esto dice el Dios del cielo. Y Felipe ignorantemente le dice: muéstranos al Padre. Ese no sabía dónde estaba parado. Así hoy en día está un montón de creyentes, alaban a Dios, dicen gloria y aleluya, y ni saben si están en la fe. Vienen a una iglesia y ni saben si se van. Vienen y adoran y no están seguros de su salvación. Congregan todos los días y no tienen evidencia, no tienen testimonio si que el Espíritu Santo vive en ellos. ¿Por qué estará pasando todo eso, iglesia del Señor? Porque no hemos sido cambiados genuinamente de parte de Dios. Por eso que el Espíritu Santo puso un peso bien profundo en mí. Metamorfosis divina, ministra de ese pueblo. Mi pueblo debe de cambiar en su mente. Cuando cambiamos acá, oiga, cambia un panorama grande. Cambia un panorama muy inmenso y usted ve las cosas en otro panorama, de otro horizonte. Le da un giro radical para la gloria de Dios y para la bendición de su vida. Job termina siendo bendecido, lo restaura, le dan 3 hijas más hermosas de las que tenía. Estamos hablando de cuando Dios te bendice al doble, y la bendición de Dios tiene una marca muy distinta que la del comienzo, porque la bendición del comienzo tuvo una gloria, la bendición del final tiene otro nivel de gloria, porque la Biblia dice: la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria que tuvo Salomón fue una gloria terrible, pero la gloria que fue revelada o manifestada cuando se levantó el templo en los días de Zorobabel y en los días de Ageo, aleluya, fue una gloria muy distinta. Ministrese, pregúntese usted: ¿qué gloria yo tuve, Señor, en mis comienzos? ¿Cuál fue el cambio en mi vida? La metamorfosis que tú hiciste en mí, y yo vi un cambio, yo vi una bendición. Yo quiero más de ti, cámbiame más. Por eso en un cierto momento dijo Juan el profeta: es necesario que yo mengüe y él crezca. Tenemos que menguar. Si no menguamos nosotros, no va a aparecer el Espíritu Santo. Si no mengua nuestra naturaleza, si no mengua su razonamiento humano, si usted sigue pensando humanamente dentro del cristianismo, usted va a fracasar. O está viviendo dentro del evangelio ya fracasado. ¿Cuántos ministros conozco yo? ¿Cuántos ministros conoce usted? Pastores, no pastores, pequeños, no pequeños, grandes y no grandes, que hoy en día están ministrando y ministran bajo su propio concepto, con ideas humanas, con razonamientos de hombre, con razonamientos y estratagemas de viejas, con filosofías huecas. Y al pueblo no le enseñan palabras, no lo doctrinan, no lo disciplinan, no lo ministran. En una ocasión, la Iglesia de Cristo me invitaron a una casa de oración por el Fortín. Un pastor muy amablemente me invitó. Mire cómo se dio la actividad. Yo prediqué en un bus. Me cogí, me paré, sentí el pica pica de predicar, me puse a grité en el carro. Yo sentí que alguien me estaba mirando. Yo me bajé por la entrada de la 8
a comprar unas cosas y atrás mío se bajó el pastor. Yo no sabía que era pastor. Me toca el hombro y me dice, siervo, lo quiero invitar a mi casa de oración, me gusta cómo te predica. Amén, ¿dónde queda? Aquí al ratito. Entonces yo dije, ¿para cuándo? Para mañana, amén. La casa de oración de Cañita, normalita, bien bonita, gloria a Dios. 20, 30 hermanos más o menos, todos puntuales. Pero me sorprendió algo, que mientras yo hablaba de las cosas de Dios, todo el mundo era extrañado. Todo el mundo era como anonadado, como ajeno a lo que yo enseñaba. Y yo comprendí, Señor, que estoy hablando algo que quizás aquí no se enseña. Yo rápido entendí. Entonces, seguí predicando y mientras predicaba enseñaba y le decía, esto es lo que estoy diciendo. Y uno de los hermanos le decía, hermano, aquí ni se habla de eso. Discúlpeme lo que le digo, ¿con qué se come lo que me está explicando? Yo entendí y lo que me estaban diciendo, me dijo, hermano, yo dirijo el culto todos los días. Yo ofrezco y ministro como el pastor la Santa Cena. Y lo que usted nos está enseñando, nunca nos lo enseña el pastor. Entonces yo entendí que hay ministros hoy en día que al pueblo de Dios no le enseñan la palabra. ¿Por qué? Porque no han recibido un cambio de Dios para poder tener la mente de Cristo y entender que los que tienen sentados son discípulos del reino de los cielos. Entonces creemos que el pueblo de Dios se lo sienta. De 7 a 9 el culto, hago tiempo, hermana dirija, hermana cante, de 3 gloria a Dios, 3 aleluya, lea la palabra, predique 40 minutos, levante la ofrenda y se fue para su casa. Cubrimos un tiempo. Hoy en día la iglesia de Jesucristo se está llenando de ideología y se está llenando de algo rutinario. Se cumple con un horario, se cumple con un esquema y el Espíritu Santo, déjame actuar a mí. Déjame predicar a mí. Déjame cantar a mí. Vive Jehová que hace tiempo le quería decir al pueblo, pero hoy le suelto lo que el Espíritu Santo me dice. Hoy en día la mayoría de ministros aquí cantan. Pero es que Samanda aquí Taramasoka Bay. Es tiempo que el Espíritu Santo tome dominio de ellos y ya no dependan de un cuaderno, sino que como David dijo, pon en mi boca cántico nuevo. Porque si yo dependo de la polla, el Espíritu Santo está ahí mudo al lado mío. Y el Espíritu Santo, ¿por qué? No habla porque yo dependo de una polla. No he cambiado, no le creo al Espíritu de Dios que Él me va a ungir, que Él me va a poner alabanza, que Él me va a poner una palabra fresca, que Él me va a poner un rema del cielo. Y después decimos, está seco el pueblo, está muerto el pueblo. No se puede venir una página de alabanza, porque si el que predica no trae convicción es porque él no ha cambiado. Si el que canta no mueve, aleluya, el culto, no toca la fibra del corazón del pueblo, no le saca lágrimas al corazón para que ellos glorifiquen a Dios, es porque no han cambiado. Solamente tienen mente de participar y sentarse y se acabó. ¿Sigo, Padre? Es tiempo de cambiar de mente. Esto no es rutina, esto es servicio al Dios de los cielos. Cuando se convierte en rutina, todo es fracaso. Aburre cuando hay rutina. Cuando hay rutina, a mí me fastidia servir. Pero cuando usted no viene con una mente de rutina, usted dice, Señor, me toca ministrar, cambia mi mente. Si tengo una palabra, cámbiame la sieta que tengo, no es tuya, ponme la tuya. Amén o amén. Es tiempo de botar el tacho de basura la rutina y permitir al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo no nos diga, como dice Apocalipsis 3:20. Está en la puerta el Espíritu Santo, pero déjalo entrar. Deja que la rompa el culto, deja que la rompa los ministros, deja que la rompa las ovejas, deja que el ministro sea envuelto en esa gloria. Si podemos decir aleluya. Santa Madre. Guardaba silencio, callaba, ya estaba, como dice la palabra, que estaba como el vino dentro de un odre, que quería estallar, pero dije, no, ya, ahora lo suelto. ¿Por qué? Porque es una rutina, todo el mundo canta como una polla. ¿Y dónde está el creerle a Dios? ¿Dónde está decirle, Señor, pon en mi boca cántico nuevo, adiestra mi lengua para la batalla, pon en mí una alabanza, un cántico nuevo? Y eso va a desatar
en que en mí haya un tiempo de oración, un tiempo de ayuno. David sacaba cánticos nuevos en momentos de aflicción y ahí Dios le cambiaba el cassette. Sacaba, y usted lee la Biblia, hay un salmo y decía, salmo de David cuando estaba en la cueva, salmo de David cuando huía delante de Saúl, salmo de David cuando se le cambió el semblante a su nombre. En Dios nunca dijo, canta lo mismo, aburrimos a Jehová con lo mismo. Dice el libro de Isaías, he aquí que yo soy Jehová y hago cosas nuevas. Él tiene cosas nuevas, pero nosotros queremos con las mismas cosas viejas glorificar a Dios. ¿Cuándo veremos la gloria correcta de Dios? ¿Cuándo el Espíritu Santo llenará los cántaros, llenará los vasos, transicionará los creyentes a los siervos, los mudará en otros siervos? ¿Cuándo? Cuando usted se disponga. Cuando usted le permite al Espíritu Santo, es ahí que va a salir ese cascarón viejo, y ahí va a venir la vida de Cristo, y va a ser Cristo ministrando, usando su esqueleto, y va a ser Cristo usando su boquita, y va a ser Cristo usando su vida. Eso lo hizo Dios con este hombre llamado Job. ¿Cuánto tiempo oraba? Sacrificaba hacia su servicio, oraba, y Dios te dijo, bueno, llegó el Cairo de Dios para ti, José, te acabó la guachafita, se te acabó el recreo, viene metamorfosis, prepárate. Dice el de al lado, viene metamorfosis, prepárate. Nadie le dice a nadie. Viene metamorfosis porque el tiempo que se viene es tiempo terrible. Cristo dijo, hallaré fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. Tenemos que cambiar hasta el modo de la fe. Tenemos una fe que ni nosotros mismos creemos que es fe de Dios. Hay creyentes que deben de cambiar en múltiples cosas. Luego le repito, lo que le solté fue algo que lo retenía. Pero soy de la persona que cuando Dios me dice, aprieta el acelerador, le mando el machete para adentro. Les guste o no les guste. Porque quiero ver gloria de Dios. ¿Qué dijo Cristo cuando predicaba? Gloria de los hombres no recibo. Así dijo Cristo. Sino la gloria de Dios único. Es lindo ver un ministro o un culto, mejor dicho, iglesia del Señor, cuando se ministra bajo los parámetros del Espíritu Santo. Sí entendemos, iglesia de Cristo, que hay un horario. Sí son normas. Sí entendemos que hay un tiempo. Sí entendemos que tenemos que ir a la casa. Oiga, pero si el Espíritu Santo desea, anhela y tiene pasión con su pueblo, quiere deleitarse con sus hijos y ministrarle, y si usted hace una cara media rara, o si usted como que se le engarrota la mano, y hace rato que el Espíritu Santo baja la guardia, baja la revolución, y usted en vez de recibir un torrencial de agua de Dios, un torrencial de fuego del Espíritu Santo, usted no recibe ni migaja. Por eso que hay gente que se va seca. ¿Cómo estuvo el culto? Ay, miren que predicó. El mismo de siempre. ¿Quién cantó? La misma. Alaba. Nadie alaba. A su nombre. Nosotros no somos los frutos que hay. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo, columna y baluarte de la verdad. Eso me pasó en la iglesia de Cristo. Yo he visto cultos así. A mí me han apurado, a mí me han dicho, hermano, y allá están. Y yo en mi mente digo, Señor, ojalá se le reviente el teléfono y el reloj. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene hora de entrada, pero a veces el Espíritu Santo pone hora de salida. Acuérdese cuando usted le servía al diablo y se iba a los quintos infiernos a bailar y a matar cucarachas, alabado sea Jehová. Y se iba a alzar el codo. ¿A qué hora iba? Temprano o tarde. ¿Y a qué hora se iba? Era el último en que se iba. Y bravo cuando se terminaba la fiesta. Y ahora se pone bravo con la trompita de aquí al batallón, aleluya, cuando el culto se extiende 10 minutos. Y quiere bendición. Y quiere ser transicionado. Y quiere ver cambio. Y quiere que Dios te respalde y te bendiga y te extienda el llamado. No nos engañemos. No nos engañemos. La metamorfosis de Dios está ahí. Usted anhela la que se viene. La gloria de Dios está a la puerta o está a la vuelta de la esquina. Uno es el que decide entrar en eso. Este mensaje, iglesia de Cristo, el Espíritu Santo lo trae con un simple motivo de asentar un autoanálisis de conciencia y una meditación bien profunda a su espíritu, para que usted medite
He cambiado, habrá venido una metamorfosis de Dios a mi mente. Estaré en cambio de Dios. Estaré convertido de verdad. O estaré convencido, o estaré sometido, o estaré empujado. Usted que sabe cómo está en este lugar. Usted sabe cómo es el que está en la iglesia. Si viene porque lo obligan, si viene porque le gusta, si viene porque viene a ver a alguien, alabado sea Dios para siempre, si viene porque viene a ver la falla del otro. Usted es el que sabe a qué viene. A ver, iglesia de Cristo. Job recibió una gloria postrera, mayor riqueza, mayor gloria. Y Job no terminó solamente de oída. Ya Job sabía quién era Jehová. Ya Job sabía quién era el Dios que él alababa. Esa es la evidencia y esa es la estocada final del Espíritu Santo cuando Dios trabaja con alguien. Y usted dice, yo conozco a Jehová. Yo sé que eso no le gusta a Dios. Yo sé que eso el Espíritu Santo dice sí y esto dice no. Ciertamente, ¿verdad? Cuando los padres se van y dejan delegado en la casa al hijo mayor o al pequeño, el que esté, viene el vecino, le dice, préstame. No, mi papi. Se pone molesto. Yo le presto a usted. Usted que la venga, a mí me raja en el espinazo. ¿Por qué? Porque el hijo lo conoce al papá como es, foforito. Conoce a la mamá que se moría. Así mismo debe ser el siervo del Señor. Debe de conocer quién es el Dios Todopoderoso, qué es lo que desea de Él y qué es lo que Él determina para Él. Amén, iglesia de Jesucristo. Póngase sobre sus pies. Que no quiero que me ponga a su nombre. Recuerde que tiene que amar. Decía alguien, los mensajes duros no nos gusta recibir. Vamos a orar, iglesia de Cristo. Meditemos en el tema, metamorfosis divina. Somos llamados a pedir una metamorfosis y eso está ahí. Yo anhelo siempre un cambio. Y vuelvo y le repito lo mismo como loro viejo, como disco rayado. Todo cambio duele. Todo cambio de... Usted se ha visto los cambios de basura que salen en la farándula. Cambio extremo. Salen así que parecen foca y luego salen que parecen balde. ¿Sí las ha visto? Y dice, sufrimiento. Y salen como hinchadas 3-4 semanas, salen como emplomadas. Y están reposando, se guardan dieta. ¿Para qué? Para mostrar las carnes al diablo. Y contenta del dolor y sufrimiento. Ay, dice, qué rico me siento satisfecha. Todo esto ha sido tan absurdo, pero con gusto siento todo este dolor. Pues yo digo, Señor, que el pueblo de Dios hablara así cuando tú lo tratas. Que el pueblo de Dios hablara como un Pedro cuando le metieron un parazo por servir a Cristo y Pedro salió dando alabanza y se sintió gozoso de haber sido tenido por digno de recibir afrenta y azote por el nombre del Señor. Meditemos, iglesia de Cristo. Estamos a tiempo todos nosotros. Quien le habla, yo necesito cambio como usted no tiene idea. Yo soy el que más digo, Señor, trátame porque creo que estoy horroroso ante tu espejo espiritual, que es esto. Siempre yo le llamo a esto el espejo de Dios, que es la palabra. Usted tiene falla, vaya a la Biblia y ahí Dios le va a enseñar los acné, las espinillas, las arrugas, las patas de gallo espirituales en la palabra. Ahí Dios le va a enseñar, mírate cómo estás. Aquí está toda la verdad de Dios reflejada y aquí Dios te va a decir, está mal, y aquí mismo está el secreto para tu redención. Oremos al Señor. Padre que estás en gloria,